Buenos días, mi gente. Hoy estoy en un pueblito en Veracruz. El pueblo se llama Tlacotalpan, y está a la orilla del río Papaloapan. Es un río muy grande, acaba de pasar por encima, lo cruzamos, es una cosa espectacular. Y bueno, vine a este pueblo porque saltó como una de las atracciones en la ruta y quería conocerlo. Y bueno, resulta que por un momento pensé que era pueblo mágico, pero no. El pueblo es en realidad Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde 1998, pero no tiene no participa del programa de Pueblos Mágicos. Así que estoy acá en la Plaza Central y vamos a ir a conocer un poco para que vean lo bonito que es. Así que bueno, no se queden, vengan conmigo. Como les decía, estoy en la plaza principal. La plaza principal tiene su kiosco característico de todas las plazas y tiene una iglesia ahí que creo que se llama Iglesia de la Candelaria, y ya lo vamos a confirmar. Y tiene la iglesia acá, esta otra iglesia que se llama Iglesia de San Cristóbal, que ya le voy a ir a pegar una mirada. El edificio verde es edificio de gobierno, como se estila. Y una de las cosas características, o sea, la ciudad se desarrolló, o sea, existe gente viviendo establecida acá desde el siglo XII. Era parte del Imperio Totonaca y fue una de las ciudades principales del imperio hasta que los mexicas los conquistaron allá por 1480. O sea que cuando llegaron los españoles era territorio mexicano. Una de las características del pueblo es que durante su periodo, como el río es navegable, una de las características es que tenía ataques de piratas. Y bueno, fue incendiada, se inundó, se incendió de vuelta, hasta que en algún momento se empezó a obligar a la gente, allá por 1700 y algo, se empezó a obligar a la gente a construir con mampostería. Y de ahí es que surge esta arquitectura que es de la época, que son las casas de arcos y las ventanas con rejas. Y como pueden ver, está en todas las construcciones. Más allá de eso, de por sí, la gente de acá son muy vibrantes en cuanto a sus colores y demás. Así que todo el pueblito está pintado de colores brillantes, así como diferentes colores, ¿no? Y lo cual lo hace muy atractivo y se llena de turistas constantemente. Hoy por suerte no hay nadie, estoy en medio de la semana también. El río es navegable, se pesca, ha sido un lugar donde se construían barcos en algún momento. Ahora ya no. Así que bueno, esta es la iglesia de San Cristóbal, como les decía. Vamos a pegarle una miradita por adentro. Bueno, acá estoy frente al río. Vamos a llamar esto el malecón, digamos. Acá están las letras de Tlacotalpan. Y
Una de las cosas es que el nombre de Tlacotalpan se lo pusieron los mexicas y significa algo así como tierra entre los ríos. Me da la impresión a mí de que esta área es una isla, porque nosotros para entrar cruzamos un río y lo mismo que cruzamos un río nos quedó un río a la derecha y un río a la izquierda, y los ríos se unen después, más adelante, así que tiene que ser como una isla, diría yo. Y acá tenemos una garza cazando. Pobre, hay uno muerto, un pajarito muerto. Da la impresión de que a esta hora se está despertando el pueblo. Son casi las 2 de la tarde ya. Pero es donde se empieza a ver actividad, empieza a ver gente y tráfico. Hasta hace un rato no había nadie. También veo mucha actividad de mantenimiento privada y del municipio, así que obviamente se están manteniendo para el público, ¿no? Financia y planeación. Eso es gobierno. Difícil ver. Bueno, como les decía, este es el santuario de la Candelaria, justo enfrente de la plaza principal, en el edificio de la esquina ahí, tan bonito. Están reparando un poco el techo.
están arreglando, ¿eh? Este ex santuario es de 1779 porque el que estaba antes se quemó. Y se quemó. Los piratas. Resulta que venían por arriba del río, venían, robaban todo lo que podían y quemaban los pueblos. Esta parte parece estar toda en mejoras. El centro no tiene acceso vehicular, así que bicicletas nomás andan por acá, lo cual lo hace bastante tranquilo. Y bueno, acá yo sigo viaje, de acá me voy para Veracruz, así que agarramos ruta de nuevo. Nos vemos la semana que viene.